días de terminar su administración, el gobierno de Guillermo Lasso eliminó las tarifas diferenciadas para las industrias que generaban empleo a cambio de subsidios. ¿Esta medida va a solucionar de alguna manera la crisis energética en la que nos deja el presidente saliente? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora José Antonio Camposano, el expresidente de la Cámara de Acuacultura. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, buenas tardes a quienes nos escuchan a través de la señal de FM. El gobierno ha justificado la decisión de eliminar este subsidio porque le costaba al país, dijo, $50 millones al año. Sin embargo, importar energía de Colombia nos cuesta $30 millones a la semana. ¿Tiene algún efecto para la crisis energética eliminar esta tarifa diferenciada para la industria, para el sector industrial? Ningún tipo de efecto en cuanto a la crisis energética creada por estas mismas autoridades, pero sí un golpe adicional a la actividad productiva que, gracias a ese incentivo creado a través de un diálogo con las autoridades del entonces presidente Lenín Moreno, se construyó un acuerdo para que varias industrias generen turnos en la noche como contraprestación a esta tarifa diferenciada, porque no es una tarifa subsidiada, es una tarifa diferenciada en momentos en que hay una baja demanda energética, para que a través de esos turnos que se creen, se genere mayor producción y se generen más plazas de empleo. ¿Y cómo golpea a la industria esta decisión? En el caso, por ejemplo, del sector camaronero, estamos hablando de un incremento de costos cercanos al 10% solamente en el eslabón de procesamiento, es decir, de procesamiento de camarón, en las empacadoras, ¿no? En todo lo que respecta al costo de procesamiento como tal, pero también en el costo de el inventario, porque usted sabe que ese camarón que se procesa debe mantenerse congelado 24 horas. Hoy hay un incremento del 50% del costo de energía para el inventario de las noches, es decir, aquel inventario que pasa 24 horas, bueno, de 10 a 5 de la mañana, ese inventario hoy nos cuesta mucho más frente a la serie de costos que no se revisaron y que no dice el estudio del Ministerio de Energía. Es decir, ellos no sabemos de dónde sacan las cifras de empleo, porque el Ministerio de la Producción no fue considerado para este análisis, porque no se consultó a los sectores productivos y nosotros sí tenemos cómo demostrar cómo en los últimos 4 años creamos plazas de empleo en esa franja horaria. Y por eso la producción camaronera hoy tiene un horario adicional para procesamiento de camarón que ha sido exportado y la estadística así lo demuestra. Es decir, sin embargo, que el mal manejo del sistema energético por parte del gobierno saliente tiene que ser entonces asimilado por la industria y a la final por la población en general. Es que el mensaje ha sido que toda ineficiencia pública la ha tenido que manejar el sector productivo o la ciudadanía. Este no es el primer caso de ineficacia e ineficiencia por parte de este gobierno que le pasa factura al sector productivo. Este es uno más de los tantos casos de ineficiencia que engrosan el costo del sector privado para producir, pero que se disfraza con la famosa excusa de que el Estado no puede subsidiar, el Estado no puede asumir costos que no le corresponden. Lo mismo sucede con la seguridad. El Estado no puede garantizarle seguridad a los sectores empresariales, a los comercios, al ciudadano en general, y tenemos que contratar servicios de guardianía privada, custodias a los vehículos, custodias de embarcaciones y demás, cuando es el Estado el llamar a dar seguridad. Es decir, es una mala costumbre del sector público quererse justificar y trasladar una vez más los costos al sector privado. ¿Y existirían algún tipo de medidas alternativas que se puedan tomar en lugar de eliminar los incentivos que dinamizan de alguna manera la industria y también la generación de empleo? Por supuesto, porque usted bien lo señalaba, se trata de un ahorro ínfimo frente a las varias miles de plazas de trabajo que se han creado y que tampoco son gratuitas. Hoy, contratar a una persona en horarios nocturnos implica un 25% de recargo, implica transporte, porque en esas horas que usted no tiene transporte público debe generar transporte desde los empleadores para que las personas puedan movilizarse a sus lugares de trabajo. Es decir, el ahorro no tiene realmente justificación frente a lo que se estaba creando,
mientras que el Estado sí tiene otros gastos que no ha tocado, sí ha incrementado esta administración su gasto corriente y que no sabe hoy cómo lo va a enfrentar. Entonces, cuando usted tiene esa actitud, ¿no?, exclusivamente fiscalista, que le traslada esas ineficiencias al privado, entonces es momento de que ojalá sí las nuevas autoridades tomen una nueva actitud, es decir, de sentarse a discutir y transparentar todas las variables que generan distorsiones en la economía del Estado, pero también del sector privado, para realmente ver dónde se puede trabajar, pero no es cuestión de imponer y de la noche a la mañana emitir informes altamente sesgados con la intención de eliminar una tarifa que tenía un objetivo que sí se cumplió. Yo le puedo decir al sector productivo que sí se cumplió el objetivo de crear esos horarios de trabajo. Y hoy en día se está desconociendo dicho o sea, acuerdo. ¿Ustedes pueden probar que se cumplió, que la industria generó empleo? Claro, por supuesto. En el caso particular del sector camaronero, por darle uno de los varios ejemplos que dentro de Cordex lo denunciamos, porque hay otros sectores, sector textil, sector brocolero, otros sectores que también generaron turnos en las noches. Pero en nuestro caso particular, si usted ve la estadística y los tipos de producto que exportamos, son tipos de producto que requieren procesamiento y que en gran parte de esos casos se procesa ese gran volumen gracias a que agregamos un turno más en la noche. Entonces, no es cuestión de decir nosotros no vemos que se haya creado empleo como se había pensado. Si usted revisa el informe, lamentablemente es un informe que no justifica la decisión al final. Es una frase sola que dice simplemente no se cumplió. No entendemos de dónde salir ese dato. La Cámara de Industrias de Guayaquil publicó un comunicado en el que rechazó esta eliminación del beneficio de la tarifa diferenciada para este sector. Dijo, la medida castiga la producción, la competitividad y el empleo, por lo cual los industriales dicen sentirse traicionados por el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Está el gobierno castigando a las industrias con esta medida? Con esta medida, como en muchas otras que se discutieron al más alto nivel y se ofrecieron no tomar y se terminaron tomando la espalda del sector empresarial. Aquí lo que más disgusta, porque se habla mucho respecto de que si peleamos, que si deberíamos recibir o no la tarifa, etcétera, etcétera. Mire, más allá de ese incentivo que se acordó en una mesa y que hoy se borra a través de un comunicado inconsulto, porque ni siquiera se discutió, es la forma en la que estas decisiones se toman. Una vez más, sin llamar a la mesa parte interesada, sin advertirle para que tome las potenciales medidas de precaución, sino que una vez más se toma una medida de espaldas al sector productivo, al que tantas veces se lo invitó a la mesa, para así que ponga el hombro para aportar con aportes por una única vez, para incrementar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que más disgusta, que es un supuesto gobierno llamado al encuentro no llame a discutir este tipo de medidas y cuando se consultan, se nos negó que se iba a tomar esta medida. Eso es lo que dice la Cámara de Industrias de Guayaquil entre líneas. Por eso se dice que se siente traicionado. Que dijo que esto no se iba a tomar y finalmente se lo toma decidiendo. Y a última hora, cuando ya se va, a horas de irse. Cuando un gobierno que ya está ido, que no tiene sentido como ha tomado otras medidas también a última hora y que tendrán que investigarse por parte de las autoridades entrantes. Ahora, justamente el gremio también había realizado un llamado al próximo presidente, al presidente electo Daniel Noboa, que está por posesionarse este jueves, para que revise esa decisión. Pero si las medidas se toman en estos últimos días del gobierno de Guillermo Lasso, tendría que entrar en vigencia, entiendo yo, en 2024. Deberá ser la nueva administración entonces del Ejecutivo quien regule la política energética que quedará pues en sus manos, pero tendrá que entrar en vigencia, me imagino, lo que ya acaba de plantear el gobierno de Guillermo Lasso. Tiene que revisarse, y aprovecho su comentario porque realmente en Ecuador tiene que revisarse la política de fijación de precios tanto de la energía eléctrica como de los combustibles. No es posible, si usted averigua, ni siquiera la Asamblea Nacional, que tiene capacidad de fiscalización, menos aún el sector privado, que así lo hemos pedido. No hemos recibido explicación transparente por parte de las autoridades respecto de cómo se llega a los precios de los combustibles cada mes, cómo se llega al tarifario eléctrico, que tiene una serie de sesgos. Cuando usted consume más, le agregan un costo adicional. No entendemos qué sentido tiene, y si eso no lo hicieron ellos, ¿por qué no lo han revisado? Entonces, nosotros sospechamos
seriamente que aquí lo que se hace es que se revisan las cifras del gobierno y se busca tratar de emparejarlas con lo que usted puede cobrar por la vía de los combustibles, es decir, tratar de hacer caja chica con los precios de los combustibles. No encontramos razón alguna porque no se nos explica. Eso debe transparentarse para que se atraiga competencia internacional que pueda venir también a operar aquí y que no sea exclusivamente el monopolio de la energía, tanto energía en este caso como el servicio eléctrico, como de los combustibles en el Ecuador, y que lo único que hacen es encarecer a los sectores productivos que tratamos de competir, pero realmente no se puede cuando usted tiene esa política cerrada bajo 4 llaves, cuando no se conoce. A los sectores productivos y también al ciudadano en general, que va a tener que pagar una tarifa mucho más cara, porque hoy pagamos $30 millones a Colombia a la semana por energía. Y eso implica que alguien tiene que pagarlo, ¿no? Y a la final, pues ahí estamos viendo quiénes tendrán que pagarlo. Los ecuatorianos, la producción y los ciudadanos en general. ¿Por cuánto tiempo más tendrá el gobierno que importar energía desde Colombia tan cara? ¿Tienen ustedes conocimiento de eso? No, lamentablemente se mencionó a principios de esta crisis que esto duraría hasta las primeras semanas de diciembre, pero hemos consultado a expertos que tienen serias dudas respecto de que eso pueda ser así, en función de los estiajes, en función, digamos, que de las condiciones de la generación del país. Lamentablemente estamos dejando en manos del clima una situación que es extremadamente seria y necesaria para el Ecuador, especialmente porque pudo preverse, porque esto se conocía que se iba a dar y no se hizo absolutamente nada. Mire, como un ejemplo yo le puedo indicar que en el caso del cantón Durán, que es uno de los cantones más importantes, en el caso de la zona aledañas a Guayaquil, cantón industrial para nosotros, nosotros advertimos de una crisis energética en ese cantón, y se trabajó rápidamente con las autoridades de CENEL, autoridades técnicas con muy buen criterio, para tratar de evitar una crisis. Esa crisis se evitó, pero cuando nosotros les consultamos a ellos si tenían información respecto de las nuevas inversiones que se estaban realizando en el cantón Durán, al amparo de contratos de inversión firmados por el Ministerio de la Producción de esta administración, CENEL nos respondió que no tenía la más mínima idea de lo que les estábamos hablando. Es decir, el Ministerio de la Producción firmaba contratos de inversión y se tomaba fotos y los tuiteaba, pero era incapaz de anunciar a las autoridades eléctricas que esas nuevas inversiones en cuestión de 18 meses iban a generar un pico de demanda y que por tanto debía tomarse las previsiones para garantizar el servicio energético a esas inversiones que este gobierno atrajo. Entonces, es decir, nosotros con premio que trasladar esa información. Entonces, imagínense si en un cantón no saben qué es lo que está pasando en materia de demanda energética porque el Ministerio del Ramo no les traslada la información. Es lógico lo que ahora dice el presidente, que les tomó de sorpresa porque el sector industrial creció en su demanda, entonces que no la pueden satisfacer. Y le tomó por sorpresa también el estiaje que viene cada año. También le tomó por sorpresa. Pero entonces Ecuador podía generar esa energía termoeléctrica si realizaba las previsiones necesarias. Por supuesto, eso es lo que es reprochable y nosotros indicamos que esto era una irresponsabilidad sin nombre, porque sabían lo que se podía venir, sabían que teníamos capacidad para hacerle frente y no se hizo los mantenimientos correspondientes. Ahora, esto no pasa exclusivamente por el Ministerio de Energía. Hay un ministerio responsable aquí también que siempre bloquea este tipo de situaciones, ¿no? Y ha jugado con la suerte de los ecuatorianos, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas de estas situaciones, no solamente estas, las de inseguridad y demás, se deben a que siempre las autoridades que alertan de estos problemas no encuentran en el Ministerio de Economía y Finanzas un ministerio que corra a dar facilidad para que se generen los recursos necesarios para este tipo de atenciones. Sucede en materia de seguridad cuando usted quiere hacer compras públicas para la fuerza del orden. Sucede ahora cuando el mismo Ministerio de Energía dice que si hubiera dependido del Ministerio de Economía y Finanzas no tuvieran los recursos para hacer los mantenimientos y demás, porque lamentablemente aquí no se supo administrar el Estado y esa pasantía del sector público de los funcionarios actuales la estamos pagando nosotros en el sector privado. Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su invitación y saludos a quienes nos escucharon esta tarde a través de la señal de FEMUR. Agradecemos a José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura. Notimundo a la carta.